Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta es la anteúltima de las clases dedicadas al proceso de proyecto, proceso de diseño. Y, digamos, ahora vamos a ver un poco cómo ordenamos todo el conjunto para que se entienda esta clase dentro del conjunto de las clases. La destiné a lo que denominé operaciones complejas dentro de las estrategias de proyecto. El otro día habíamos hablado de el proceso de proyecto es algo no lineal, digamos, no comienza necesariamente por un punto, tampoco se podría decir que podría comenzar por la síntesis, es un poco más complejo de dilucidar y se van a ir dando cuenta cómo avanza, pero uno diría, bueno, avanza normalmente por las ideas. Hicimos mención la semana pasada que las ideas en arquitectura no necesariamente pueden llegar a aparecer claramente bosquejadas o en todo caso definidas al comienzo del proyecto. En muchas oportunidades se van redefiniendo. Desde el punto de vista pedagógico, nosotros consideramos que era más prudente iniciar, en el caso del primer año, hablando de las herramientas básicas, o sea, lo que llamamos materiales, y sus atributos, en todo caso los atributos en general, y pasar, digamos, al campo de las ideas, luego, una vez entendida este vocabulario básico, estas herramientas básicas y los atributos, pasar a las ideas y ahora volver al punto B2, como pueden ver, que son las operaciones complejas. B1, B2 y B3 entendemos que son las estrategias de proyecto, es decir, son aquellas maneras de llevar a cabo una idea en términos proyectuales. Como mencionábamos la semana pasada, muchas de las ideas arquitectónicas pueden ser planteadas no dentro del ámbito arquitectónico. De hecho, una de las ideas que dio lugar al Centro Cultural Kirchner, o Centro Cultural Bicentenario, como se lo llamaba, se originó en una maestra de grado, eso lo contaba Daniel Becker en una charla que dio para el taller hace unos años. Contaba que cuando se hizo el concurso de ideas, justamente, una maestra dijo, pero ¿por qué no hay una sala para la Orquesta Sinfónica Nacional, que siempre, digamos, está relegada, tiene que tocar de prestado, digamos, en cierta medida no tiene un lugar digno de ser un organismo de esa jerarquía? Entonces, digamos, a partir de que esa sala podía ser combinada con otros ámbitos, tanto para la música como para distintos tipos de actividades que no fueran dentro de la música clásica, en todo caso, de danza, de distintos tipos de expresiones, inclusive musicales y visuales, se organizó un programa que tenía justamente que ver con esta complementariedad de estas actividades para el edificio del Correo. O sea, fíjense que el programa no surge de arquitectos, o la idea, digamos, de que eso tenga como centro, ¿no? Como elemento dominante la sala de música, no nació de un arquitecto. Por eso, digamos, el tema específico del arquitecto es las estrategias de proyecto y la síntesis. Obviamente las ideas pueden, digamos, estar generadas por el arquitecto, pero, o los arquitectos o les arquitectes, pero tienen que en todo caso ser un fenómeno consensuado con aquel que va a recibir el edificio, digamos, ¿no? Si no se produce una cesura, una grieta entre lo que el arquitecto piensa que es bueno para la sociedad y lo que la sociedad está pretendiendo tener, ¿no? Ahora, hay un campo en el cual reina digamos, el proyecto arquitectónico, que muchas veces se dijo, bueno, la arquitectura es un hecho autónomo, porque esta sería la autonomía de la arquitectura. O sea, aquel campo en el cual, digamos, uno como que se encierra en el gabinete de trabajo, en el estudio, en la oficina, en lo que fuera, con todo su equipo de trabajo y desarrolla el proyecto, ¿no?
El campo de la síntesis nuevamente nos devuelve, y eso lo vamos a ver al final, también al mundo, podríamos decir así, extradisciplinar o no específico. A veces cuando hablamos de campo, hablaba de la autonomía, hablábamos de lo específico, aquello que es específico de nuestra profesión. Y lo inespecífico, o sea, aquello que viene planteado desde fuera, desde la sociedad, desde los problemas tecnológicos, los recursos económicos, digamos, los gustos, las mentalidades, etcétera, le llamamos inespecífico. Y en la síntesis es donde justamente se verifica, o en todo caso digamos, se establece de nuevo ese encuentro que justamente un buen proyecto tiene que poder resolver. Ahora, por eso yo planteaba que nosotros hoy vamos al punto central, a las operaciones complejas, dejamos la síntesis para la semana que viene, habida cuenta que desde el punto de vista de nuestra materia, de cómo la estamos este año desarrollando, es necesario que para entender las operaciones complejas hayamos entendido las básicas, ¿no? Los atributos podrían haber sido dados ahora, pero bueno, en definitiva, así planteamos el curso. Yo ponía una lista de 6 estrategias complejas o 6 operaciones complejas, ¿no? Tal vez estos pequeños gráficos tengan, digamos, bastante fuerza explicativa. El primero es una de las estrategias básicas desde el punto de vista complejo, ¿no? Es decir, que complejo significa que involucra a más de una operación básica. Es sacar partido favorable de las condiciones, que eventualmente son adversas, del sitio, el programa y los recursos en que se desenvolverá el proyecto, ¿no? El segundo es cómo se coordina, pero en todo caso lo vamos a ir viendo uno a uno, no vamos a comenzar con este. Yo ponía ahí esa imagen simpática de un gato en la caja, porque justamente así como, digamos, en el juego, ¿no? Aparece esta cuestión de introducirse o, digamos, adaptarse al lugar más inviable posible. Los arquitectos también tenemos que saber jugar ese juego, ¿no? Saber adaptarnos al lugar más inviable posible, a las condiciones más inviables posibles, ¿no? Es un reto, un desafío, justamente, y involucra, como les decía, varias operaciones. La que aludía ahí en la imagen, el gato, es este edificio en Nueva York que se ha convertido en un verdadero ícono urbano, el edificio Iron. Está justamente en un lote muy imposible, en el cual otro arquitecto hubiese dicho, yo sin una figura regular, no hubiese, o sea, no puedo manejarme con una figura de irregularidad, necesito un desarrollo regular. Gran mentira, y eso va a pasar con muchísimos edificios, de esa condición, digamos, digamos, de geometría con estos dos ángulos agudos, ¿no? Particularmente uno el izquierdo, ¿no? Muy difícil de resolver, aún así poder lograr un edificio icónico de la ciudad, un edificio referencial de la ciudad. En el caso de la Casa Curuchet, ustedes saben que es un lote muy pequeño, el programa era complejo, es decir, pedía un consultorio que estuviera en cierta manera autonomizado del ámbito doméstico, como solía ser lo habitual, que tuviera también una cochera. Digamos, esos eran los aspectos adversos. Después los aspectos favorables era tener una situación de bosque, de plaza enfrente, tener una buena orientación al noroeste en la calle y al este prácticamente, ¿cómo se llama? Perdón, al norte prácticamente en la fachada. Y bueno, esas cuestiones fueron trabajadas por Le Corbusier y, digamos, toda la operación de proyecto que nosotros podemos ver tuvo como estrategia
convertir de una adversidad una positividad, ¿no? Es decir, de la pequeñez, lograr, a pesar de la pequeñez, lograr un gran proyecto. Luego tendrán que analizar por qué eso sucede, ¿no? Como en el caso ahora de los ejemplos que están analizando. Que tal vez, digamos, lo adverso sea menor. Y así van desfilando casos que voy poniendo un poco. En esto había un encargo bastante inesperado para el arquitecto porque se trataba de una vivienda para alguien que no tenía movilidad propia, tenía que valerse de una silla de ruedas y quería al mismo tiempo que la casa en ningún momento, o sea, en su aspiración, ¿no? Desde el punto de vista del programa, no marcara esa imposibilidad, o sea, que él se pudiera mover por toda la casa sin ningún tipo de, podríamos decir así, de sensación de ser una persona distinta, ¿no?, a los demás. El hecho es que Coljas le planteó una casa con esta movilidad, o sea, una habitación que se mueve, ¿no? A partir de este sistema hidráulico. Obviamente era un cliente muy rico, la casa lo evidencia, pero bueno, esta fue la cuestión, o sea, hacer de un programa muy complicado justamente el eje del asunto. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la idea que había detrás? Bueno, evidentemente yo diría, la famosa consigna de una marca de calzado, una marca de indumentaria: nada es imposible, ¿no? En algunos casos, al contrario, este proyecto de Corbalán y equipo, Corbalán es un arquitecto paraguayo, estuvo el anteaño en la facultad dando una charla y contó y mostró este ejemplo de una casa realmente con muchas limitaciones económicas y, digamos, para poder brindar este lugar sombreado, ¿no?, y agradable para estar, recurrió al simple expediente de colocar las chapas, aprovechar el aspecto, digamos, la capacidad de las chapas de acero onduladas de trabajar a la tracción, vincularlas entre sí y formar esta cubierta como si fuera una hamaca, ¿no?, una lona, una hamaca paraguaya, una tienda, ¿no? Es decir, esa fue y para justamente contrarrestar el efecto, lo que se llamaría el efecto de succión, o sea, que esa cubierta con el viento pudiera ser levantada, ¿no?, por la succión del viento, le colocó unos elementos colgantes, ¿no?, que agregan peso, o sea, fue todo un proyecto realmente experimental, ¿no? Y entonces, digamos, de las limitaciones de recursos, hizo justamente un acto creativo, superando esas limitaciones. Bueno, el punto 2 es coordinar, ¿no? Es decir, básicamente vincular y desvincular es nuestra, digamos, una de las cuestiones básicas de la arquitectura, porque normalmente necesitamos vincular elementos programáticos, vincular elementos constructivos, estructurales, etcétera, vincularnos urbanamente, a veces tenemos que, vamos a ver, crear elementos de enlace, de puente, etcétera, ¿no? Y justamente la estrategia, ¿no?, de vincular, acá hay una serie de GIF, digamos, se puede ver desde el punto de vista funcional como una de las más, digamos, las estrategias más desarrolladas, que tiene que ver con justamente herramientas básicas que estamos poniendo en juego, ¿no? Hablamos de articular, por ejemplo, la otra clase anteriores, cuando hablamos de herramientas básicas, no crear articulaciones, ¿no? En fin, o sea, esto sería justamente un ejemplo de articulación o de coordinación funcional. Pero hay muchos tipos de coordinación, por ejemplo, y de vinculación. 3 salas de espectáculo, en este caso, lo vamos a ver más fácilmente en la foto, ¿no?,
que puedan estar vinculadas o desvinculadas. O sea, cada una de estas tiene un sistema, como pueden ver acá, que se baja un elemento, la guía, y se puede cerrar, y entonces cada uno de esos auditorios puede funcionar como un auditorio separado para, digamos, lo que ahora sería un multiplex, ¿no? Acá se ve, un multiplex. O pueden ser las plateas altas de la gran sala, ¿verdad? Entonces, el tema que aquí se plantea como estrategia es que yo pueda vincular o desvincular esas salas, ¿no? Ya no se trata, como el anterior, que era una vinculación a partir de circulaciones, ¿no? de ámbitos de circulación, de conexión, sino es vincular visual y auditivamente estos lugares. Efectivamente, las plateas altas no están en conexión directa físicamente con la baja, pero sí lo tienen que estar desde el punto de vista visual y acústico. Como también lo que se plantea esta villa romana del Renacimiento es la vinculación entre ámbitos que no están necesariamente en el mismo nivel, pero que tienen que estar formando un paisaje visual, digamos, un recorrido visual encadenado, ¿no? Acá se puede ver en esta foto el encadenamiento de todos estos ámbitos, que no necesariamente algunos están vinculados físicamente, pero sí visualmente. Una de las cuestiones fundamentales es vincularnos con la ciudad. En ese sentido, parece muy básico, pero digamos, esto implica todo un juego de organización de las partes. Yo, por ejemplo, me quiero vincular a la ciudad de manera plena, no voy a colocar la espalda de los locales contra la calle, evidentemente, o sea, las áreas de depósito, las áreas de servicio. A ustedes les parecerá una tontera, pero digamos, es bueno saber que esto tiene que ser así para que como estrategia de diseño ya partamos de una buena posibilidad y no de la posibilidad errada, ¿no? Si todos estos locales estuvieran dando la espalda a la calle, no se vincularía al espacio urbano como de hecho lo está. Fundamentalmente la tarea de vincular, en este caso, elementos de cerramiento no estructurales, no portantes, o en todo caso autoportantes, ¿no? Con elementos estructurales, es una de las también de las estrategias fundamentales que cuando vemos la construcción de esta casa nos damos cuenta que en realidad es todo un acto de coordinación, de coordinar no solamente elementos formales, sino coordinar la ejecución, porque evidentemente tiene que ser viable la ejecución. Es decir, lo que es interesante del sistema de coordinación es que me permite abrir, cerrar, desplazar. En este caso quiero resolver problemas de, no sé por qué aquí no se ve la imagen en movimiento, pero bueno, aquí sí. Es decir, es todo un arte del cierre y la apertura y la, o sea, digamos, y vincular y desvincular. Constantemente lo que yo estoy necesitando es que lo que está de una manera en un momento esté de otra manera en otro momento. Esa sería un poco. Esto que en un momento también se le ha llamado flexibilidad. Lo que básicamente es que ser flexible para poder adaptarse a las distintas condiciones. En ese sentido, por ejemplo, una obra que existía como una gran masa muraria que no permitía digamos, la conexión del interior y el exterior en el pasado, fue transformada y justamente la estructura quedó de acero solamente para, digamos, vincularse de otra manera
que no era la masa muraria que subsiste aquí atrás. Ustedes pueden ver que solamente subsistió la masa muraria de este piso, luego la que baja acá a la derecha, y el resto se transformó absolutamente. Otra manera de coordinar funcionalmente, pero con un sentido justamente de estas ideas que hablábamos el otro día, ¿no? De aportar algo que pueda mejorar la condición social de un ámbito, es justamente una vinculación urbana, ¿no? Es decir, en este caso es una estructura de gran tamaño, lo que en un momento se llamó megaestructura, una megaestructura que puentea, como pueden ver en este caso, las vías férreas y la autopista, y conecta, digamos, vincula dos sectores urbanos, ¿no? Un sector muy pudiente, el lado de Recoleta, un sector de otras características muy cadenciado, por el contrario, ¿no? Y esto fue justamente la estrategia, ¿no? Es decir, la estrategia de proyecto. La estrategia fue este vínculo, ¿no? Lograr este vínculo que era necesario desde el punto de vista de desarrollar la idea que estaba en mente. Pasamos al punto 3. ¿Por qué está esta caja de herramientas, que es articular o compartimentar interiormente un volumen espacial definido? Esta es una de las también de las cuestiones que siempre tenemos que tener en cuenta los arquitectos. No, recibimos muchas veces un volumen que contiene espacios, un volumen posible de ser construido, ¿no? El volumen límite, por ejemplo, que a veces imponen las ordenanzas de edificación, que dicen, bueno, la altura tiene que ser de tanto, tiene que ir de medianera a medianera, tiene que estar construida la línea municipal, hay que dejar un retiro de tanto por ciento del largo del lote, con lo cual ya tenemos un volumen definido, no por nosotros, sino está definido por afuera, y lo tenemos que compartimentar. Por eso justamente yo ponía esa caja de herramientas, porque el mérito de las cajas de herramientas normalmente es la compartimentación, uno de los méritos, ¿no? En este caso, en estos tres casos, el IF hacía alusión a esto, ¿no? A que era justamente una planta de departamentos compartimentada de distintas maneras, pero siempre era, digamos, el mismo esquema, digamos, había como un esquema básico y luego se compartimentaba y daba distintos resultados. Esta es una de las cuestiones que ustedes tienen que manejar también con total conciencia, que es una de las posibilidades. En la parte superior se ven tres plantas, una de un palazzo, dos palazzos romanos del siglo XVI, la otra es de un hotel parisiense del siglo XVII, y finalmente un conjunto de vivienda colectiva del siglo XX. ¿Qué tienen en común estos tres casos? Digamos, son lotes muy complejos, el resultado de la agregación de más de un lote en general, que, digamos, él o los propietarios adquieren y van sumando. Obviamente no pueden disponer de todo el terreno que quisieran, le quieren sacar el mayor provecho al lote, evidentemente, porque tiene obviamente un costo enorme y hay que aprovechar, digamos, hasta el último metro. Por otro lado, hay restricciones, por ejemplo, hay que edificar una línea de fachada, no se trata de hacer un edificio autónomo, un objeto completamente autónomo que flote en ese terreno complejo, sino que, digamos, hay que tiene una altura límite, por ejemplo, o sea, ya hay una altura límite que hay que respetar, hay alineaciones urbanas, las calles que hay que respetar, y entonces, digamos, todo se basa en una cuestión de cómo se articula internamente, cómo se compartimenta internamente, ¿no? Y en los tres casos hay, sobre todo se nota en estos dos, más que nada, pero lo vamos a ver. En el primer caso es un sistema de patios rectangulares que están aquí, uno aquí, ¿no? Y hay otros más por acá, etcétera, pero digamos, un sistema de patios que son los que ordenan todo el conjunto. En el segundo caso es un patio que tiene una figura compleja,
parte de un triángulo, pero tiene las esquinas redondeadas. Y en el tercero es una figura en forma de, llamémosle, asimilable a un riñón, ¿no? Fíjense que en los tres casos, esta figura es la que, en todo caso, domina esta articulación, ¿no? Esta articulación interna. Y así podemos hacer una larguísima lista. Por ejemplo, esta casa de John Yeduk se basa en una planta cuadrada, pero siguiendo el modelo de una pintura de Piet Mondrian, está organizada girando, digamos, a 45 grados, y con este sistema, o sea, aquí ustedes lo que tienen que encontrar es que hay una pintura detrás, que no la traje, pero bueno, que es digamos, la que induce esta geometría. Pero sea como sea, esta figura está articulada, digamos, más allá que venga la pintura o no, no importa, está articulada internamente con este sistema de planos, de columnas, que se van aquí formando una malla, de planos, con un elemento acá central que es la escalera, y el palier, digamos, de acceso. Se trata de una serie de apartamentos, ¿no? Acá se ve la axonométrica, lo mismo. Este edificio, pasemos a que es la Casa de la Música de Porto, en Portugal. Rem Koolhaas y el grupo de OMA, digamos, colocan una sala de conciertos como elemento dominante. O sea, como hoy les mencionaba el caso de los patios en las casas anteriores, esto sería, digamos, una sala de conciertos que organiza todo el conjunto. Una figura absolutamente irregular, como la pueden ver en corte, la pueden ver en planta, ¿no? Pero que esa figura es, en todo caso, la figura límite. En este caso se le impuso el propio Koolhaas, pero digamos, una vez impuesta esta figura, la cuestión fue resolver la articulación interna para sacarle provecho y poner, bueno, en la sala de conciertos, los ámbitos de circulación, las salas de ensayo, la cafetería, etcétera, etcétera. Abajo a la derecha es la articulación, en este caso de un volumen, es la Biblioteca Nacional de Francia, que Koolhaas plantea con su equipo, articulándola en corte. O sea, lo más importante es cómo va sacando provecho, ¿no?, de digamos, de estos niveles para que el edificio sea todo un sistema rampado que va subiendo constantemente sin detenerse. Hay casos más conocidos, tal vez, o por lo menos, donde, por ejemplo, una gran chimenea, un hogar, que abre a ambos lados, unido a una escalera, en este caso es la casa Robbie. Este gran volumen que está flotando, podríamos decir así, está exento en el espacio, acá lo pueden ver, está entre el comedor y la sala de estar, justamente es el que articula para que de un lado tengamos el comedor, de otro lado la sala de estar, podamos movernos verticalmente a partir de la escalera que está aquí, contenida. Esa es un poco la idea, o sea, cómo articulo este gran vagón, podríamos decir así, este gran pabellón de la casa, a partir de este elemento central. Lo compartimenta de una manera relativa, ¿no?, por supuesto. Esta es una casa que la han visto seguramente bastante, es la casa Farnsworth, donde el elemento que articula, la conocen bastante, el elemento que articula toda la casa es este volumen que contiene 2 baños, un área de cocinar y un local técnico donde está la caldera, etc., ¿no? Y esto organiza de un lado el dormitorio, de otro lado la sala de estar, ¿no?, del otro lado el comedor, etc. En la casa Curuchet, ustedes pueden ver que en la planta alta, lo que organiza aunque en realidad el proyecto construido después tiene una geometría un poco más simplificada que esta, pero originariamente era así, luego en la obra se modificó. Estos volúmenes de los baños eran los que articulaban más los placares. Este placar y este otro placar eran los que articulaban el interior de la casa. Esta versión mucho más pequeña, que es una casa para artesanos, fíjense, se trata de un gran volumen, como se ve acá al sacarle una de las caras, ¿no?, a esta figura que tiene 7 metros por 7 metros, ¿no? Y justamente Le Corbusier
y tiene más o menos 4,50 m, 4,60 m de altura. Le Corbusier lo que hace es colocar un entrepiso en diagonal, ¿no? O sea, articula este lugar con, digamos, poniendo un entrepiso que es un triángulo, ¿no? Que alberga arriba dormitorios, ¿no? Una escalera, que también sirve para articular esta relación vertical, ¿no? Entre planta baja y planta alta, no solamente desde el punto de vista funcional, sino, como pueden ver, formal. Porque no es lo mismo que esta escalera estuviera escondida, como está acá la cocina, ¿no? Que tenga esta presencia, ¿no? Por eso, cuando hablo de articulación, es algo, en este caso, visible, ¿no? Notorio, ¿no? La casa del futuro de los Smithson justamente se plantea como un recinto que está articulado por este efecto que habíamos visto en las clases, digamos, vinculadas a la técnica de troquelado. O sea, realmente, si ustedes tuvieran que construir esta casa, lo primero que harían es, por ejemplo, utilizarían una plancha, la troquelarían, la irían recortando, como se ve acá, y comenzarían a hacer la maqueta, ¿no? Bueno, pasamos al punto 4. En realidad yo puse esta imagen de la rayuela porque me parecía que lo más importante de una grilla eran las reglas que tiene, las leyes que tiene y las posiciones que supone. O sea, la grilla básicamente implica, detrás de la grilla obviamente hay operaciones, por ejemplo, de repetición, como vimos en la primera clase, ¿no? De desplazamiento, hay jerarquías justamente como atributos, etcétera, etcétera, ¿no? O hay regularidad. Pero la grilla como estrategia lo que implica es definir lugares, ¿no? Es decir, así como está el tema, por eso digo, el tema de la rayuela define lugares, define posiciones, ¿no? No es que todos esos lugares tengan que estar llenos, pueden estar llenos, vacíos, pero básicamente son posiciones. Y así podemos encontrarnos con un sinnúmero de ejemplos donde las grillas pueden combinar cuadrados con figuras de 8 lados, octógonos, no son octógonos regulares en realidad, figuras de 8 lados, hexágonos, donde la grilla puede contener elementos jerarquizados, etcétera, ¿no? Hay múltiples tipos de grilla. La grilla siempre es un elemento de soporte. Y como justamente es un elemento que brinda posiciones a partir de, básicamente, de una regla, ¿no? Que podría ser en este caso, por ejemplo, la repetición en 2 direcciones, etc. En este caso muy particular, de lo que en un momento se le empezó a llamar arquitectura paramétrica, el criterio de la grilla fue ¿no? Es decir, construir a partir de un cuadrado y empezar a girar cuadrados pensando que, fíjense, esta medida tiene que ser un tercio, ¿no? Aquí, y aquí tiene que ser un medio, ¿no? Entonces, si yo logro girar este cuadrado donde siempre sea un medio este punto, ¿no? El siguiente va a ser en el tercio, el otro en el medio, y así, ¿no? Y con esto voy repitiendo esta ley, así como aparecen estos elementos que tienen como una ley, puedo generar esta figura, ¿no? Y esta figura me permite armar esto que en el fondo es una grilla distinta, ¿no? Tiene sus propias reglas, como también tiene sus propias reglas esta grilla, que también fue considerada parte del parametrismo. ¿Qué es decir paramétrico? Que tiene un parámetro operativo. Digamos, el parámetro operativo de una grilla simple podría ser, ¿no?, la repetición en 2 direcciones, ¿no?, a intervalos regulares. En este caso, la grilla tiene este criterio, ¿no?, de rotación y tomando este parámetro, ¿no?, del tercio y el medio. En este caso, fíjense que hay un sistema de, digamos, de rotación y repetición. O sea, se repite una vez que está rotada. Una vez que roto, repito. Una vez que roto, repito, ¿no? Y sobre ese esquema construyo esta figura, ¿no? Vamos rápido así. Reescribir, ¿qué significa reescribir el repertorio formal?
lo habíamos visto la otra vuelta cuando nos referíamos a la importancia de la disciplina, o sea, la fuente de esta reescritura es la historia de la disciplina, ¿no? Hablamos de material básico, ¿no? Material básico, herramienta básica es, digamos, una de esas herramientas es el pasado de la disciplina, ¿no? Yo diría básica en el sentido que, digamos, implica, bueno, un retomar algo que existió. Ahora, como operación, lo que nos queda, como hecho complejo, es que tenemos que reescribirla. O sea, este arquitecto, en la década del 30, produce este edificio. 10 años antes, otro colega muy cerca de este edificio había proyectado este edificio. Y uno diría, bueno, no podrían ser más diferentes, ¿no? Sí, efectivamente, a primera vista son muy diferentes. Pero cuando uno empieza a analizar las plantas, por ejemplo, porque a veces la apariencia en la fachada es engañosa, uno empieza a encontrar que hay una reescritura, digamos, el de la derecha es el del año 35, el de la izquierda el del 25, en el sentido que, por ejemplo, frente a un lote de geometría, en este caso, fíjense que no es un ángulo recto, un ángulo obtuso, en este caso es un ángulo agudo. Al no ser un ángulo recto, la manera de organizar fue trazar la bisectriz del ángulo, de la esquina, y organizar como un espejo, ¿no?, estas actividades, ¿no? Obviamente los lados no son iguales, con lo cual va a haber diferencias que se van a ir manifestando en los extremos, ¿no? Y el criterio fue justamente reescribir esto, porque la escalera está puesta en un lugar similar, ¿no? La organización de los departamentos es similar. Entonces, no quiero entrar tanto en detalle porque va a ser demasiado abrumador, pero digamos, lo que sí tienen que entender es que hay una manera de proyectar que es reescribir lo que ya existe, ¿no? Después uno tendrá que empezar a analizar puntualmente cómo eso se hace, ¿no? Pero eso es una actitud. Por ejemplo, en este caso había que recordar una vivienda que se había incendiado, era la vivienda nativa de Benjamin Franklin, ¿no? Ustedes saben, fue una figura importantísima en Estados Unidos, entre otros fue quien inventó el pararrayos, y la propuesta fue hacer un museo en el cual en la parte inferior están guardados una serie de elementos de recuerdo, etcétera, y construir la casa como justamente la silueta de lo que fue. Es decir, una silueta vacía, porque se supone que este lugar ya se había apropiado como un lugar público, abierto, y la voluntad fue crear una memoria de ese lugar a partir de reescribir ese pasado que existía, ¿no? Es decir, que era una casa tradicional, pero en este caso, digamos, reducirla a un simple esqueleto, digamos, visible, ¿no? Obviamente, con los elementos que uno podría considerar que son esenciales para entender esta vivienda, ¿no? Este es un caso de un galpón industrial, que estaba acá a la izquierda, y se amplía hacia la derecha, ¿no?, justamente reescribiendo lo que estaba a la izquierda, o sea, haciendo una reinterpretación de eso que estaba a la izquierda, ¿no? O sea, ustedes dirán, bueno, evidentemente sigue ciertos ritmos, sigue cierta figura, cierta altura, ¿no? Una duplicación de la silueta, etc. O sea, digamos, las operaciones simples uno tendría que empezar aquí a analizar una por una cuáles fueron, ¿no? Pero la estrategia, digamos, compleja, o la operación compleja fue. Lo mismo que en este caso, digamos, ¿no? En Ámsterdam, una ciudad que tiene un loteo característico así, o sea, con lotes relativamente angostos, en realidad son los lotes parecidos a los que nosotros tenemos aquí, ¿no?, en La Plata, a la mayoría de los lotes, y donde cada uno construye viviendas más o menos de esta altura, que era la altura peatonal razonable antes de la aparición del ascensor,
Entonces, estas viviendas que tienen grandes planos, grandes aventanamientos, ¿no? Por el tipo de iluminación requerida en esa latitud, son justamente reescritas por este grupo West 8 para este barrio que está también en Ámsterdam, pero está un poco a las afueras, en la zona portuaria. No miento, sí, está en la zona portuaria, pero digamos, está, digamos, en lo que sería un barrio nuevo, completamente nuevo, en el cual no había preexistencias, pero lo que hacen es justamente reescribir estas preexistencias y crear un lugar que uno diría, bueno, es identitario de esta ciudad, digamos, ¿no? No es un lugar, no podría estar en cualquier lado y ser coherente con cualquier lado. Es coherente con esta ciudad, porque esto está a pocos minutos de este barrio. Cuando Richard Meyer Asociados realizan un museo en Frankfurt, había un edificio existente que es incorporado al nuevo edificio, y la actitud de proyecto fue tomar este cubo, podríamos decir así, más o menos esta figura que podría ser inscripta aproximadamente en un cubo, y realizar otros 3 cubos más, ¿no? Uno aquí, uno aquí, uno aquí, y luego hacer una serie de operaciones, ¿no? Como pueden ver, hay rotación, hay justaposición, hay toda una serie de operaciones que vamos a ir encontrando que están aquí, pero básicamente estos elementos que están aquí reescriben, ¿no? Lo que estaba aquí. O sea, cuando digo reescriben, hacen una interpretación que en cierta forma alude a esta, o sea, no es, uno tiene que reconocer que hay una alusión, y justamente es coherente que esto esté aquí. Si esto estuviera en cualquier otro lado, carecería de sentido, de valor. Tiene sentido en tanto está acompañando a esto, ¿no? En este caso, es una casa que hace Robert Venturi, el mismo que hizo la casa de Franklin, donde tomó la casa tradicional popular de las afueras de los suburbios de Estados Unidos y la reescribió para convertirla en algo distinto a esa casa común, un tanto banal y que pasa desapercibida para todos, ¿no? Esto es también un acto de reescritura, ¿no? Lo mismo este volumen que hace esta casa, que hace Valerio Olgiati en Suiza, la Suiza italiana, que reescribe el tipo de volúmenes techados, ¿no? Del entorno. O esta iglesia de nuevo de Corbalán, que trabaja sobre estas formas típicas del edificio eclesiástico, que son la planta, digamos, centralizada, ¿no? Como había sido el Panteón romano, o es el Panteón romano. Esta casa también de Herzog y de Merón reinterpretan el repertorio, o sea, se basan en las preexistencias, pero, digamos, no la reiteran, la reescriben justamente, hacen una reescritura crítica, se podría decir, ¿no? Intentan esto que la planta baja flota en el aire, ¿no? Ninguna de las casas del entorno lo hace, ¿no? Le cambian las proporciones a las aberturas, etc. En este caso, Raymond Hood, un arquitecto que había hecho este edificio en Chicago, en un momento se pone a hacer una serie de juegos un tanto delirantes para su época, hoy serían perfectamente viables, de edificios invertidos, o sea, este edificio, ¿no? Que tiene esta silueta más delgado arriba que abajo, ¿qué pasa si lo invierto? Algo parecido estaba haciendo en la Unión Soviética estos dos arquitectos, Lisinsky y Mark Stam, ¿no? Donde justamente invierten el sentido que tenían los edificios, que tenían una ocupación plena en la planta baja y una torre que se despegaba. Aquí ponen el edificio en lo alto, ¿no? Bueno, con la idea de liberar el suelo, etcétera, etcétera. Pero digamos, la estrategia es reescribir lo que existe, ¿no? De la misma manera, el estudio de Penedo, Facio, Urgel y Solsona, el estudio de Solsona, bueno, reescriben el mítico edificio Cabanac de Buenos Aires para estas torres en Alto Palermo, ¿no? O sea, lo invierten justamente donde el Cabanac hace un poco esto, ¿no?
donde el Cabanag va de más ancho abajo a más delgado arriba, hacen lo opuesto, ¿no? Es más grande las plantas, a medida que avanza el edificio para arriba, a medida que subimos, que trepamos, tienen una silueta más amplia. Aquí hay un proceso secuencial, ¿no?, de reescritura que lo plantea justamente Bjarke Ingels, ¿no?, con su estudio Big. Pasando un block tradicional, ¿no?, toda la secuencia, abriendo, quebrando, ¿no?, luego quebrando el otro, etcétera, hasta llegar a esta. Fíjense que es justamente él lo plantea como una operación de reescritura. Como operación de reescritura es esta que hacen Herzog y de Merón, del viejo galpón, ¿no?, en Madrid, para hacer la Caixa Forum. Bueno, y por último, ¿qué significa juxtaponer, agrupar libremente, componer o ensamblar, ¿no? Esto es una típica juxtaposición, es poner algo al lado de otra cosa, ¿no? Es decir, depende básicamente del buen criterio del proyectista para que esa juxtaposición dé un resultado feliz, ¿no? En algunos casos esta juxtaposición se puede acercar al collage, ¿no? Es decir, directamente al montaje de piezas, ¿no?, como se puede ver en el collage aquí de Rodchenko. Digamos, la arquitectura puede ser también un collage, ¿no? Es decir, aquí uno puede encontrar una clara juxtaposición, o sea, los elementos están puestos, uno podríamos decir así, adherido, adosado, pegado, como le guste llamarlo, tal vez adherido, pegado, adosado, junto a, tienen una serie de adverbios alternativos, ¿no? O sea, uno podría considerar que este nivel, con este nivel, con este nivel, con este nivel, etcétera, están uno juxtapuestos sobre el otro, ¿no? La única, bueno, regla que cumplen es que todos tienen una silueta parecida, ¿no? Luego, obviamente, hay más cosas, porque esta estrategia implica también juxtaponer las escaleras, etcétera, etcétera, ¿no? Esta casa de Alvaralto, fíjense que va juxtaponiendo una serie de elementos y aquí pareciera que están como agrupados libremente, o sea, ¿cuál es la ley que junta estos elementos? No pareciera ser ninguna, porque este por lo menos está adherido a este, y a su vez este está formado por más de una parte, ¿no? O sea, uno podría considerar que esto es un elemento 1 que tiene un vaciado, acá hay una excavación, hay una sustracción de un patio, esto es muy claro, ¿no?, de visualizar. Aquí hay una serie de elementos juxtapuestos, pero luego estos están como agrupados libremente, ¿no? O sea, eso es una manera de pensar las cosas, ¿no? Acá en el GIF ponía este criterio, ¿no?, de movilidad que tienen estos libres agrupamientos. Este proyecto del estudio de Saná, de Sejima y Nishikawa, también tiene una serie de piezas, son los mismos autores del Rolex Learning, una serie de elementos que están libremente agrupados. Obviamente siguiendo una tensión que tiene que ver con estar todos juntos. También ustedes podrían decir, pero ¿y esto no es una articulación de un todo? Sí, efectivamente. Estas estrategias uno las orienta para un lado, pero pueden justamente permitir ser vistas de otra manera, ¿no? Fíjense que aquí se da un caso de lo que yo llamaba componer, ¿no? Es decir, reunir una serie de partes en una totalidad coherente, ¿no? Es decir, una totalidad que en este caso está reunida en esta figura de planta cuadrada, ¿no? Cuando hablamos de composición, en general, lo que estamos refiriendo es a una totalidad, digamos,
uno podría considerar que la Acrópolis de Atenas es una agrupación libre, ¿no? Controlada por las proximidades de las partes, controladas justamente por el efecto visual y el efecto físico, ¿no? Es decir, están obviamente a distancias razonables, no se, digamos, no se aplastan una con otra, cada una puede ser visualizada con la distancia correcta, pero en el caso, por ejemplo, de una terma romana, hay una idea de componer, de que todo esto forme, como les decía, una totalidad consistente, ¿no? Uno podría hacer un GIF con esta planta de la terma, separando todo y reuniéndolo nuevamente, ¿no? En este caso, uno diría que los foros romanos están, cada uno de los foros es una composición, pero entre sí los foros, acá los tienen el naranja, el verde oscuro, el verde claro, ¿no? El amarillo, el naranja, etcétera, están yuxtapuestos, ¿no? Hay como las dos actitudes, digamos, que se fueron haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Pero cada foro en sí mismo es una composición, ¿no? Acá tienen un caso, digamos, de composición y yuxtaposición a la vez. Fíjense que la teoría de la composición fue fundamental en el, digamos, en el mundo clásico, en la manera de pensar la arquitectura del mundo clásico. Digamos, en el siglo XVIII comienza a sistematizarse de esa manera, y sobre todo el siglo XIX, cuando comienzan las escuelas y las academias de arquitectura a formar estudiantes, hay toda una didáctica que se materializa en las páginas de estos tratados, ¿no?, de arquitectura, donde se enseñaba el camino para proyectar, ¿no?, el camino para hacer una composición, ¿no? Entonces, justamente se planteaba un esqueleto geométrico, un esquema geométrico, que se iba, digamos, llenando con una serie de partes. Había justamente una malla, una grilla que ordenaba esta composición, ¿no? Había un criterio también de partes principales y partes secundarias. La composición estaba asociada a que uno, leyendo un programa, empezaba a encontrar cuáles eran las partes principales que tenían que destacarse, cuáles eran las secundarias, cómo se empaquetaban, como se dice, digamos, cómo se reunían, ¿no?, en un conjunto las partes secundarias, cómo se las podía ir dividiendo, cómo se podía partir de ese programa hacer un edificio que fuera legible, que se leyera, digamos, podríamos decir desde el exterior, en todo caso, o a veces no desde el exterior, pero desde un lugar central, por ejemplo, se leyera el sentido del edificio, ¿no? El caso, ahora vamos a ver, el Museo de la Plata, ¿no? Entonces, eso era lo que se enseñaba justamente como teoría de la arquitectura. Se enseñaba a componer. O sea, uno tenía que conocer las partes que iban a integrar la composición y luego hacer estos esquemas donde las iba encadenando, eslabonando de alguna manera, y decidía lo que se llamaban los partidos. ¿Qué eran los partidos? Era, bueno, tomar partidos significa en la vida cotidiana, ¿no? Es decir, tomar una decisión que oriente la acción, ¿no? Entonces, digamos, en este caso, en la estrategia compleja, tomar partido era decidir qué parte tiene que ser sobresaliente del edificio, qué parte tiene que ser la más importante, cuál tiene que estar más ligada al acceso del público, si tiene que haber un solo acceso, tiene que haber múltiples accesos, dónde tienen que estar los elementos de circulación, digamos, si en el centro del edificio tienen que estar desplazados, tienen que ser importantes o tienen que ser subsidiarios, etcétera, ¿no? Y de esa manera se lograban distintas alternativas de composición, ¿no? Es decir, a partir de tomar un partido. Y obviamente, las piezas con que se componía un partido eran piezas que los estudiantes conocían, o sea, eran como las herramientas básicas, que eran los ámbitos que iban encadenando los estudiantes, ¿no?, que tenían que ver con la reescritura de la disciplina, o sea, se basaban en partes que ya eran conocidas porque se habían estudiado previamente antes, ¿no? Acá tienen ejemplos, ¿no? Es decir, había que hacer una vivienda, había que hacer 3 viviendas y un banco.
3 viviendas eran para el banquero y 2 de sus hijos, uno soltero, uno casado. Y a su vez tenía que estar el banco. Entonces, esto fue un ejercicio de del École des Beaux-Arts, donde se formaban estudiantes de arquitectura en Francia en el siglo XIX, que fue el modelo que se adoptó en general en todo el mundo para, no solamente en Occidente, sino también en China, en Japón, etcétera, para la formación de arquitectos, por su, digamos, de alguna manera, su eficacia pedagógica. Y de esa manera uno puede encontrar edificios como el Museo de la Plata, ¿no? O este berlinés, que justamente son composiciones, ¿no? Donde ustedes dirían, bueno, ¿qué es lo más importante en el edificio del Museo de la Plata? Hacer un recorrido variado, ¿no? Que ingresando por este punto, ¿no? Yo pueda, desde este sistema circulatorio central, poder hacer un recorrido o un segundo recorrido. O sea, hay como recorridos alternativos en este edificio, ¿no? O sea, un recorrido exterior por las salas, un recorrido interior por acá, ¿no? Luego, bueno, parte de eso no se concretó de la manera que estaba pensado, pero esa era la idea. Es decir, en la arquitectura de Luis Cani, ustedes lo están leyendo ahora, básicamente está en las teorías de la composición, justamente porque de acuerdo a cómo se discute, y eso lo están leyendo, cómo se discutía el programa con la gente de la Iglesia Unitaria, iba derivando las distintas maneras de organizar las partes, ¿no? O sea, el partido, fíjense, va variando en función de... Aquí en estos casos el partido estaba muy claro porque lo definía podrían decir así, el mismo establecimiento pedagógico, decía el programa tiene que ser tal, ¿no? En este caso, lo de Kant fue una continua discusión con los comitentes que llevó a las distintas versiones, ¿no? Es decir, la composición en general a nivel urbano tiene también este tipo de expresiones. Estos son edificios del estudio de Mario Roberto Álvarez, donde, por ejemplo, él tenía que hacer un edificio en un lote bastante ancho y por el código vigente podía ser muy elevado. Entonces llega el planteo que en realidad era mejor, para no romper la calle, la alineación de la calle, hacer 2 edificios bajos y llevar hacia atrás el edificio elevado, ¿no? Formando este conjunto. O sea, lo que es importante aquí como, podríamos decir, estrategia compleja es desplazar un edificio hacia atrás es una operación básica, como vimos. ¿No? Es una herramienta básica es desplazar. Pero, digamos, poner 2 edificios de la altura del entorno, y, digamos, dejando una calle de acceso, colocando el edificio atrás, no solamente es una operación compleja desde el punto de vista de composición, sino que también para Mario Roberto Álvarez es perdón, pensé que había otra imagen, pero la eliminé, es también una manera de reescribir la disciplina, porque él se está basando en ejemplos que conocía, que les parecían valiosos del pasado, entonces justamente los trae al presente para hacer su edificio, ¿no? Lo mismo pasa aquí, él tenía un edificio existente, que era este de la esquina, luego tacha, porque no sé por qué le pareció que se había equivocado en la altura, tenía un edificio a la izquierda, existente, ¿no? Y él en un momento dice, bueno, ¿qué hago? Esta altura, te va a quedar 3 alturas. ¿No es demasiado caótico tener 3 alturas? Entonces se hace el planteo de mantener esta altura, llevar hacia atrás el edificio, este cuerpo digamos, elevarlo. Eso es una tarea justamente de composición a nivel urbano. Y para ir ya terminando, o terminar con esta, creo, Le Corbusier justamente llama a estas 4 maneras, las 4 maneras de componer. Él dice, hay una manera de componer que es muy sencilla, ¿no? Que es esta, ¿no? Donde yo, digamos, desagrego el programa que tengo, que son 2 viviendas en este caso, en una serie de volúmenes, porque en el caso de una de estas viviendas tiene un atelier un atelier, pero sobre todo un lugar de exposición de obras de arte, para ser visitadas por los
compradores, ¿no? Y entonces voy, digamos, organizando todos estos volúmenes, ¿no?, en este conjunto, ¿no? Uno diría, aquí esta composición tiene mucho de lo que vimos de la yuxtaposición. En este caso es la más difícil, porque se basa en establecer una figura que pretendo que sea la figura total, la figura que comprenda todo, ¿no?, la abarcante. Un poco recuerda esto, ¿no? O recuerda también a esto, ¿no? Es decir, a una figura que parece un juego de ingenio componerla, ¿no? Entonces, Le Corbusier piensa, esta otra que es la villa, esta es la que hizo la Villa Roche, Jeanneret, esta es la Casa Stein, en Garches, donde, digamos, compactó todo en este prisma. Luego lo excavó, le hizo una serie de cosas para que no sea un volumen completamente lleno. Esta es una versión, si se quiere, curiosa, porque pone este esquema dentro de una grilla estructural. Entonces logra esta virtud y esta facilidad, ¿no? Porque esto, ¿qué le implica también? La facilidad de que todo queda en su justa medida. Aquí es difícil que todo quede en este prisma contemplado. Entonces, esta versión es como colocar la 1 dentro de la 2, a partir de la grilla estructural. Y el esquema 3 es también un esquema de compromiso, que es la Ville Savoie, ¿no? Esta es una obra no realizada, que es la villa en Cartago. Esta es la Ville Savoie, que sí está realizada. Y justamente, digamos, lo que hace es coloca un esquema parecido a este, más o menos, ¿no?, con patios, etc., dentro de una caja, ¿no? Y la planta baja es más parecida a esto, ¿no? O sea, es interesante la operación que hace Le Corbusier, pero en todo caso, lo mismo cuando uno va a la casa Curuchet, uno se da cuenta que es justamente una serie de operaciones, ¿no?, de composición. Como son estas obras, por ejemplo, esta es una obra del Getty de Meyer en 1996, que evidentemente tiene su fuente en esta villa del año 116, o sea, digamos, en arquitectura nada se pierde, ¿no? Bueno, con esto terminamos. Preguntas, comentarios. Nada, aquí hay unos mensajes de texto, a ver, de chat. No, pero fueron durante el... Bueno, no sé. Bueno, entonces no sé, si no hay nada... Empiezo a contarles y lo que seguimos haciendo. Dame un minuto y mientras si aparece, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, seguido de esta explicación de Edu, es reunión en comisiones. Yo diría, bueno, depende cuánto tarde ahora, pero más o menos a las 7, digamos 5 o 10 minutos después, una reunión Zoom para organizarnos, para que se organicen, pasen lista, todo eso, y nos encontramos, yo había puesto 8 menos cuarto, pero bueno, después me comunico con los docentes a ver cómo van, en un Zoom grupal. ¿De acuerdo? ¿Se entendió eso para todos? Bueno, te dejo, Eduardo, que ahí apareció una pregunta. Bueno, simplemente se entendió un poco esta idea, o sea que nosotros estamos aquí trabajando con operaciones complejas que reúnen todo lo que hicimos en el primer trabajo práctico. O sea, estas operaciones son justamente, podríamos decir así, el corazón del proyecto de arquitectura, los atributos justamente lo que caracteriza esto, los materiales básicos, las herramientas básicas, lógicamente, están, digamos, para poder contribuir a estas operaciones. No quiere decir que estas operaciones de esta complejidad se den siempre, pero normalmente siempre tenemos algo de estas operaciones entre manos, ¿no?
La clase próxima vamos a ver en qué consiste sintetizar en arquitectura, ¿no? Edu, perdón, hay dos preguntas en el chat. Uno de los chicos Sí. pregunta si podés explayarte un poco sobre la Casa Crunchet, y otro de los chicos pregunta si el tema de la juxtaposición, que parece que no lo entendieron bien. La juxtaposición, bien. Bueno, voy a comenzar entonces con... Espera que voy a volver a compartir. Voy a comenzar con la pregunta de la juxtaposición, que es la más fácil. Yo hacía mención a este caso, porque justamente en la teoría académica, uno de los teóricos, que fue Georges Gromort, que dicho sea entre paréntesis, fue muy influyente en la formación de los arquitectos argentinos, por su libro básicamente, él decía que Gromort es el autor de estos esquemas que están acá a la derecha, ¿no? Él decía que uno podría decir, esto no es juxtaposición, porque todo lo que está, digamos, si bien hay cosas que ya, o sea, digo, decirle juxtaposición, todo lo que está puesto junto a, es decir, es obvio que está juxtapuesto, ¿no? Pareciera ser como que... Pero, ¿qué pasa? Él se refería a juxtaposición cuando pasan cosas como esta. Es decir, algo está pegado de una manera, yo llamaría casi brutal, ¿no? Es decir, en el caso de la Edad Media, esto es un ejemplo que Viollet-le-Duc, un arquitecto del siglo XIX, que admiraba la Edad Media francesa, la consideraba la verdadera arquitectura francesa, se dedica a relevar este tipo de edificios, y entonces, claro, se muestra qué simpático que es ir, uno llamaría en la jerga del taller, disculpen la palabra, pero es la jerga con la que siempre se maneja, pegotear, ¿no? El pegoteo, ¿no? Que aunque la palabra parezca un poco burda, pero es la palabra con la que nosotros nos manejamos para referirnos a cosas que no están ocupando un lugar limpio, podríamos decir así. O sea, de hecho, fíjense, la teoría nuestra de la arquitectura privilegia la articulación o la composición antes que la juxtaposición. La juxtaposición es mal vista. Esto está pegoteado, te dice el docente. Acá está pegoteado, acá hay una medianera. ¿Qué quiere decir que hay una medianera? Que hay cosas como esta, por ejemplo, ¿no? Esto, que hay paredes que no tendrían que estar. Hay medianeras, o sea, medianeras quiere decir internas a la obra. Ahora, el problema es, digamos, que nosotros como arquitectos nos tenemos que sacar también de encima esos prejuicios formativos que a veces nos transmiten, no malintencionadamente, sino porque es parte de su... muchos docentes, y tener justamente, por eso la teoría en ese sentido cumple ese rol, ¿no? El de desactivar visiones que son, podríamos decir así, dogmáticas, ¿no? O sea, esto es juxtaponer, es pegotear, para decirlo de alguna manera, ¿no? En la jerga. Y no está mal, es una manera, es decir, Stirling, cuando hace este edificio, pegotea como de hecho, el collage, todos sabemos que es una pegatina de cosas, porque en el collage uno toma una superficie de apoyo, ¿no? Y va ensamblando cualquier cosa, una foto, bueno, el boleto de tranvía, como había antes, en la época que había tranvías, un boleto de tranvía, una entrada de cine, cualquier cosa, es decir, o sea, el pegoteo produce una totalidad. Ahora, las vanguardias del siglo XX celebraron ese pegoteo, justamente. Viollet-le-Duc en el siglo XIX consideraba que este pegoteo era algo del medioevo que tenía su mérito. Los arquitectos clásicos del siglo XIX, perdón, y de parte del XX consideran que no tenía que haber pegoteo. Esto no es un pegoteo, ¿no? Es decir, cada parte ocupa su lugar, el lugar correcto, ¿no? Es como si ustedes se imaginaran, por ejemplo, una mesa servida en la cual
cada comensal tiene su lugar, está a una distancia establecida, no se superpone, etc. Pegoteo sería cuando estamos todos arrimados a la mesa, ¿no? Uno poniendo el codo sobre el hombro del otro, ¿no? Es decir, de cualquier manera, eso es pegoteo. Ahora, no necesariamente está mal, es un criterio que, en definitiva, fue censurado por muchos arquitectos, pero que no necesariamente significa que esté mal. No sé si me quedé claro con esto, ¿no? Este es otro ejemplo de yuxtaposición, o sea, las circulaciones horizontales están usadas, ¿no? Casi como si no las hubieran tenido en cuenta en el inicio y se vinieron a poner después como una solución. Normalmente el pegoteo es una actitud que pasa en la arquitectura, llamémosle vernáculo, la arquitectura sin arquitectos, porque uno construye una casa y, digamos, no piensa en el futuro, no tiene una previsión, entonces, bueno, le agrega algo y le agrega algo y así va sumando cosas, ¿no? O sea, la yuxtaposición acá está manejada de manera culta, o sea, de manera, digo, sofisticada, pero puede ser que haya una yuxtaposición inconsciente de sí misma, como que, bueno, es la única que te queda, porque no. O sea, evidentemente en este edificio uno va yuxtaponiendo distintas, cada planta tiene un criterio distinto, está puesta una arriba de la otra, ¿no? No hay ninguna composición posible más allá de que todas tienen la misma silueta en planta, ¿no? Después tiene cada uno un sistema distinto, y esto es deliberado, evidentemente, ¿no? Lo mismo lo que hace Alvaralto, ¿no? Juxtapone, agrupa deliberadamente, no lo hace por ignorancia, no lo hace por... O sea, esto es para que entiendan que son modalidades alternativas, ¿no? Y no carencias de capacidad, ¿no? Yendo a la casa Curuchet, ¿qué podemos decir? ¿En qué sentido? Se pueden decir muchas cosas. Hoy hice una referencia en la primera imagen, a la condición compleja del lote. Evidentemente, una de las cuestiones que Le Corbusier plantea como dato inicial en la casa es dividir en dos volúmenes, ¿no? Dos volúmenes que luego los va a articular, ¿no? Es decir, esa es una cuestión. También alguien podría decir, en realidad esta casa es un todo articulado internamente, o sea, yo podría dibujar esta casa, ¿no? No sé si tengo la herramienta de dibujar, a ver. Yo podría decir, bueno, esta casa se basa en un lote así, ¿no? Que es una totalidad. Entonces, lo primero que hago es articularlo internamente. Digo, bueno, yo genero acá un patio que va a estar siempre cavado de extremo a extremo, ¿no? Este patio, lo voy a cruzar como, no me gusta, pero bueno, es una manera. Y luego, como no quiero que todo quede asfixiado al fondo, excavo otros dos patios, ¿no? O sea, trabajo por sustracción, ¿no? Y cavo esto. Uno podría decir, bueno, esto es una totalidad que está articulada, ¿verdad? Eso es un criterio posible para entender esta casa. Ahora, el segundo criterio que yo podría entender de esta casa es que, si ustedes la miran en corte, ¿no? Vamos a hacer el corte por acá, más o menos. Ustedes van a tener por acá donde se tendría que cortar más por acá. Y después tiene una situación muy particular que es esta. Es decir, él articula también en vertical, porque dice, aquí voy a poner la vivienda propiamente dicha, o sea, la habitación propiamente dicha, ¿no? Con su sala de estar, comedor, cocina, aquí,
¿no? Y con el área privada, los dormitorios, aquí arriba, ¿no? Aquí voy a colocar el patio de la casa, que va a ser justamente una llamada terraza jardín, aunque es esta acá arriba, ¿no? Donde va a haber justamente una afluencia a partir de este costado, yo voy a poder ir a esta terraza jardín, ¿no? Bien, entonces, y voy a colocar un elemento que es fundamental acá, que es este baldaquino. Sin el baldaquino, este se llama baldaquino, de acuerdo al criterio que también se usa en las camas, en las iglesias, las camas con baldaquino, los baldaquinos en las iglesias, donde están los altares, etcétera, baldaquino. Este baldaquino me va a permitir recomponer este volumen, que en realidad queda parcialmente recompuesto, hay una esquina que no está. Entonces, ¿cuál es también una de las estrategias? Porque yo digo, está vinculado a un lote complejo. El lote complejo está dado porque su vecino hacia la derecha es una casa que tiene esta altura y su vecino hacia la izquierda es una casa de esta altura. Con lo cual, ustedes pueden ver que la obra lo que hace es, a ver, vamos a hacer esto, ¿no? La obra hace esto, ¿no? Es decir, articula esta altura con esta altura a partir de un desgranamiento de la casa, ¿no? Entonces, esto es justamente uno de los aspectos que tiene. Ahora, desde el punto de vista de lo que hablamos, composición versus juxtaposición, etc., es una evidente composición. La casa, digo, ¿por qué es una composición? Porque él trabaja con una totalidad que tiene una estructura columnaria, ¿no? Aquí claramente, ¿no? Por acá, por acá, por acá, ¿no? Por acá, etc. Bueno, etcétera, es un sistema de columnas, ¿no? Y esa estructura columnaria, que además está separada de la medianera, ¿no? Inclusive para, digamos, forma, bueno, una grilla, efectivamente forma una grilla, ¿no? Ahora, es una grilla que en realidad no determina posiciones fijas en la casa, porque luego el criterio, sobre todo en la planta alta, es esto, ¿no? Lo que Le Corbusier llama planta libre, o sea, dispone los tabiques no subordinados a la estructura, con lo cual la grilla estructural pasa a estar como en un plano muy secundario, digamos, ¿no? Si bien es el soporte físico de la casa, digamos, no juega un rol poderoso, ¿no? en la casa. Digamos, solo se evidencia un poco acá en la fachada, ¿no? Y nada más. Pues el resto está bastante silenciada. Ahora, desde el punto de vista de lo que Le Corbusier llama las cuatro composiciones, y ahí voy a ver, quiero borrar todo esto. Bueno, vamos a pasar, ¿no? Fíjense que la casa, a lo más que se parece, es al esquema, digamos, de esta villa de Cartago, ¿no? Pero también se parece a esta, o sea, tiene algo de la casa, o sea, uno podría hacer una comparación interesante entre cómo está trabajado la Ville Savoie y cómo está trabajada esta casa, ¿no? Ustedes podrían tomar la villa de Cartago y comenzar, por ejemplo, a hacer una operación, que eso es muy útil que lo hagan, que es, voy a cambiar de color, ¿no? Por ejemplo, digo, bueno, esto, por ejemplo, lo trabajo así, ¿no? Corto acá. Sigo teniendo la estructura, le hago un hueco acá. No, perdón, estoy con nada que ver. Borrar todo el dibujo. Dibujar. O sea, yo podría cortar acá, ¿no? Sacar acá el hueco ¿no? Este acá, ¿no? Y entonces empiezo a sacar, por ejemplo, aquí arriba todo esto que está acá, volarlo. O sea, convierto la villa de Cartago en otra cosa. Yo digo, esto es una cuestión que a mí me parece que ustedes tienen que también empezar a hacer, ¿no? Que es lo de reescribir la tradición arquitectónica. O sea, no usar las obras nada más que para mirarlas, contemplarlas como si fuéramos historiadores del arte o como se dice, o solamente espectadores. O sea, uno tiene que tomar la obra y usarla, o sea, modificarla a su antojo, ¿no? Es como quien tuviera, no sé, un
tema musical grabado y empieza a modificarlo, ¿no? Entonces le modifica el ritmo, le modifica, ¿no? O sea, lo trabaja, ¿no? Eso es un poco lo que uno tiene que hacer con estas obras. O sea, para aprender el valor de una obra, no es solamente, cuando uno dice analizarla, es no solamente visualizarla, sino empezar a hacer operaciones, ¿no? Entonces ahí uno se da cuenta de cómo están generadas, ¿no? Si tienen algo agregado, si no tienen algo agregado, si tienen algo excavado, si no tienen algo excavado, si son dos partes o si es una totalidad, ¿no? Es decir, eso me parece que es fundamental, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. ¿Estás? Perdón, ¿qué pregunto? ¿No puedo hablar? Ah, pero ¿quién era? Claudia, que... Sí, yo. Muchas gracias, excelente. Ah, la no, por eso, verdad. pero hablen un poco así. Muy bueno. No es o sea, digo, bueno, está bien, esa es un poco la idea. Yo digo que creo que la mejor manera de aprender arquitectura es, o sea, estudiar obras, pero no estudiarlas de manera, yo llamaría pasiva, ¿no? Es decir, Yo empezar, estoy, a ¿no? O veces, sea, sí. Es muy bueno tener las herramientas para analizarlas. ojo, porque estamos hablando de algo que en el fondo es justamente, o sea, es un acto que lo podemos hacer con el proyecto de arquitectura, porque es la manera de aprender cuál es la generación de ese proyecto. Quitarle cosas, agregarle cosas, ¿no? Modificarlo, tomar otra obra y llevarla hacia eso, o sea, hacer una metamorfosis, ¿no? Esa es la manera de La arquitectura. semana pasada, o hace 10 días más o menos, yo tengo la Casa Curuchet en Facebook. Entonces dieron una charla y hablaba un arquitecto italiano, ahora no me acuerdo el apellido, y lo que comentó era que él estaba viviendo en una casa del siglo XVIII en Italia, y que le encantaría estar en la Casa Curuchet para pasar la pandemia justamente, para pasar la cuarentena. Yo quedé fascinada con los análisis, pero quedé fascinada hoy con tu análisis, es impresionante. Bueno, perdón, ¿qué parece? Pero, digamos, rescatar lo que quiso hacer, lo que quiso hacer Le Corbusier, cómo estableció ese proyecto a partir de lo que vos contabas, esos patios generadores de otras posibilidades, articuladores de esos espacios. Es muy bueno el análisis. Gracias. Bueno, fantástico. ¿Algún otro comentario? ¿El que preguntó por la juxtaposición le quedó claro lo que dije? ¿O no? Sí, profe, quedó claro. Muchas gracias. Me Bien. sirve para arquitectura también. No, o sea, porque, a ver, hay un tema que a veces hay palabras que quieren decir una cosa en un contexto, pero uno la tiene que poner en el contexto que aclara una idea, es decir, que expresa una idea en todo caso, ¿no? Pues si no, bueno, Hola, Dodo. Buenas. uno la saca del diccionario, es una cosa, pero usada en el contexto de nuestra tarea es otra, ¿no? Me gustaría aprovechar para hacer una pregunta, si es que se puede. Todo A lo mí que lo que quieran, sí. no me quedó claro, quizá arquitectónicamente, ¿a qué te referías o a qué se refiere cuando habla de articulación? O sea, porque yo vi como que era un lugar como centralizado de donde salía o de donde vos empezabas a ponerle a caminar en una de lo que vos estabas mostrando como ejemplo y demás. Claro, bueno, mira, articulación es muy sencillo, porque yo te digo, hoy lo mostraba con estos ejemplos. O sea, ¿cuál sería el concepto de articulación? Yo, por ejemplo, voy a hacer un dibujito. Dibujar, ¿no? Vamos a usar. Yo diría, esta casa, por ejemplo, tiene un elemento A, que está acá, que es este pabellón, ¿no? Parte está cerrada y parte está semicubierta, ¿no? O sea, parte justamente semicubierta, ¿no? O sea,
parte semicubierta, parte cerrada, ¿no? ¿Ok? O sea, es un pabellón así. ¿Está? Que Sí, está sí, se va. por una plataforma. Esta porque la conocen bien y es fácil de usarla didácticamente, ¿no? Entonces, uno diría, este elemento que está acá tiene compuesto, ¿no? Porque está efectivamente compuesto, una plataforma que está desplazada. Vamos a cambiar de color. Una plataforma que está desplazada a por acá, ¿no? Que simplemente sirve como lugar, bueno, acá tienen una pata por acá, una pata por acá, una pata por acá, ¿no? Esta plataforma. Entonces, esta plataforma está, podríamos decir así, respecto a esta está compuesta. Este elemento A, que es el principal, tiene un elemento B acá subsidiario, ¿verdad? Ahora, a su vez, el elemento B es un único espacio, ¿no? Es un único espacio, ¿no? A su vez, bueno, uno podría también sumar las dos escaleras, ¿no? Como C, ¿no? Una acá y otra acá, ¿verdad? C. C, esto es B y esto es A. Ahora, si el propósito de A fuera hacer solamente, vamos a suponer, un gran semicubierto, ¿no? Un gran semicubierto y nada más, simplemente sería un único espacio, ¿no? Yo llamaría, el espacio no está articulado internamente, ¿no? En el sentido que es como si uno tuviera una gran bolsa, una gran caja. Por eso yo ponía como ejemplo de articulación la caja, ¿no? La caja, ¿cómo se llama? Esta, ¿no? Ponía esto, ¿no? Como ejemplo de articulación. O sea, yo si no tuviera ese problema, sería una gran caja. Como yo necesito que este lugar pueda albergar no un simple semicubierto, que sería un lugar, por ejemplo, para protegerse de la lluvia, ¿no? Del sol, etcétera, que podría ni siquiera estar cerrado, podría ser eso, un simple semicubierto. Yo necesito que eso tenga ámbitos internos. Justamente lo que hago es esto, ¿no? Es decir, el que hace Mies van der Rohe coloca un volumen relativamente bajo, más bajo que el techo, ¿no? Y también segmenta, porque parte de la articulación es segmentar con un cerramiento toda esta parte, ¿no? Acá pone puertas, ¿no? Acá hay puertas bueno, que abren así, ¿no? Abren hacia afuera. Segmenta una parte de otra. Esto es un elemento, llamémosle A, con el que segmenta. Ahí, vamos a poner, si le puse A, vamos a ponerle 1. Otro elemento con que segmenta es 2, que es este volumen. Y un tercer elemento con que segmenta son este mobiliario que decide que no se pueda, o sea, que no sea mueble, sea algo inamovible, sea un equipamiento, que le divide un área aquí, ¿no? O sea, que le va organizando las áreas, básicamente. Entonces, esas son justamente articuladores internos. Yo le ponía articulación y no compartimentación, porque la palabra compartimentar parece que fuera más rígida, como si yo tuviera, por ejemplo, uno podría decir que esta parte de acá está compartimentada respecto a esta. Sí, efectivamente, pero la diferencia es que es una piel de vidrio. La idea de compartimento normalmente se vincula a esto, ¿no? A compartimentos, lo que se llama estancos, ¿no? Yo puedo compartimentar, poner acá una puerta, ¿no? Otra puerta, y estos lugares están entre sí compartimentados, y a su vez yo puedo seguir compartimentando, ¿no? Normalmente, uno de los comentarios que te puede hacer un docente en el taller es, esto está muy compartimentado, ¿no? Acá obviamente compartimenta internamente, pone un baño, pone otro baño, pone la mesa de la cocina, pone un lugar donde están, se ve que debe haber un tanque, algún tanque de compresión, o una caldera, o elementos técnicos de la casa. Acá armo un
un sanitario con inodoro, lavatorio, bañera y un mueble. Acá arma como unos placares también. O sea, compartimenta. Esto sí efectivamente está compartimentado. O sea, yo diría, articular me refiero a algo, ya te digo, son términos bastante, cuando hablamos de articulación el otro día nos referíamos a esto, ¿no? Por ejemplo, esto está articulado. ¿Qué significa? Que este elemento le da movimiento. Se articulan piezas constructivas, por ejemplo, un arco se puede articular. Se articula normalmente cuando yo tengo, por ejemplo, en un edificio, tengo un pabellón y tengo otro pabellón, y si quiero tener un cambio de dirección, este elemento que está acá puede ser un articulador, que podría llegar a ser, no sé, una escalera acá, o podría llegar a ser un pasaje o algo, ¿no? Esto lo llamamos articulador. Pero es un articulador entre esta parte A y esta parte B. Esto en una arquitectura, cuando uno está hablando de la planta de un proyecto. Cuando uno habla de un detalle constructivo, por ejemplo, una puerta que abre y después abre la otra, vinculada a esta, uno diría, sí, tiene una articulación, que es una bisagra acá, ¿no? Que permite que esta gire para acá, ¿no? Y esta a su vez puede estar también articulada acá y girar para acá. Entonces, digamos, la idea es que la articulación puede ser algo vinculado a la construcción, algo vinculado a la composición, ¿no? Pero estas son articulaciones externas, porque yo estoy teniendo un elemento, una articulación, otro elemento, otra articulación acá, otro elemento, que es un poco la planta que ustedes pueden ver en de Luis Kahn, que están analizando, ¿no? La de la iglesia de Rochester, que son todas articulaciones externas. Ahora, ¿qué significa articular hacia adentro? Articular hacia adentro significa que yo, digamos, definido un volumen determinado, lo quiero organizar en partes que tengan relativa autonomía. Entonces, colocar este elemento es un articulador del espacio, ¿no? Como también vimos este ejemplo, ¿no? Hoy, que era este, ¿no? No, a ver, este, ¿no? Esto es un articulador del espacio, esta gran chimenea, ¿no? Con la escalera. Están acá en la planta, están ubicados acá, ¿no? Este elemento que está acá, ¿no? Y que después acá abajo está acá, ¿no? Son los articuladores de la planta. En el caso, por ejemplo, de aquí, este elemento que es articulador a esta escala, luego adentro está compartimentado, ¿se entiende? El plano este en diagonal que cruza toda la casa, ¿no? Acá se ve este plano que cruza acá la casa, ¿no? Este plano hace que es todo un entrepiso, que es este entrepiso que está acá, ¿no? Que va acá. Este triángulo de acá es este triángulo de acá. Esto lo que hace es articular todo este volumen, ¿no? Justamente porque genera aquí dos niveles y acá es uno entero, ¿no? A su vez la escalera articula porque tiene una presencia, como vimos, que está acá pivotando en la composición. El caso, fíjense, uno en la casa Curuchet diría, uno tiene esta figura cuadrada, tiene yuxtapuesta, para hablar de yuxtaposición, tiene yuxtapuesta la escalera, ¿no? A esta figura cuadrada, y luego internamente está articulada por estos baños, por este lugar, por este lugar, ¿no? Por este lugar, ¿no? Etcétera. O sea, son elementos que articulan. Si uno, es más, claramente recorre el espacio, se va dando cuenta que todo lo que queda de articulación es lo que tiene un cierto tipo de piso, ¿no? ¿Está? Y después cuando lo que articula son estos baños que tienen otro tipo de piso, ¿no? Ahí está claro verlo en este caso, ¿no? No sé. Edu, Sí. que nos están por echar porque 7:30 y que viene otro grupo. Cerremos Bueno, esto